Hay algo que los viejos de Morelos decían cuando querían explicar lo que era la justicia de verdad. No la justicia de los juzgados, no la justicia de los abogados y los papeles firmados y los sellos oficiales. La otra, la que se siente en el estómago antes de que la mente la procese. Decían que el día que Emiliano Zapata perdonó la vida de un traidor, fue el día que más miedo les dio, no porque esperaran misericordia, sino porque lo que Zapata hizo en lugar de matarlo, fue algo que ninguno de ellos hubiera imaginado, algo que resultó ser mucho peor que la muerte, y mucho más justo. Esta es esa historia, la historia de Tomás Herrera, un hombre que traicionó a los suyos en el peor momento posible, que se entregó sabiendo lo que le esperaba, que cayó de rodillas frente al hombre más temido del sur de México, y que ese hombre no lo mató. Quédate hasta el final, porque lo que Zapata decidió ese día es una lección que el mundo necesita escuchar hoy más que nunca. Antes de continuar, si es la primera vez que llegas a este canal, suscríbete y activa la campanita. Cada semana traemos las historias del México profundo que los libros de texto no tienen el valor de contar completas. Historias de hombres y mujeres reales, con nombres y familias, y errores y grandezas. Historias que te van a llegar al alma. Tierra y libertad. Para entender lo que ocurrió ese día en el campamento zapatista de las montañas de Morelos, hay que entender primero el mundo en que ocurrió. El año era 1914. México llevaba 4 años en guerra contra sí mismo. 4 años en que los hombres que antes cultivaban maíz y frijol ahora cargaban rifles y dormían en el monte. 4 años en que las mujeres aprendieron a hacer durar la comida más de lo que nadie hubiera creído posible. 4 años en que los niños crecieron sabiendo que el galope de caballos en la noche podía significar cosas que era mejor no imaginar. Y en medio de esa guerra, en las montañas del sur de México, había un ejército diferente a todos los demás. No peleaba por el poder, no peleaba por la presidencia, no peleaba por contratos con compañías extranjeras, ni por el favor de los gobiernos del norte. Peleaba por la tierra, por las mismas milpas que los hacendados habían quitado a sus padres con papeles firmados por jueces comprados, por los mismos ríos que las haciendas azucareras habían desviado para regar sus cañaverales mientras los pueblos morían de sed, por el derecho de una familia campesina a cultivar la tierra donde habían nacido sus abuelos y donde querían enterrar a sus hijos. El Ejército Libertador del Sur, y su jefe era Emiliano Zapata. Ahora, hay algo importante que entender sobre Zapata, que los libros de historia a veces no capturan bien. No era un ángel, no era un santo, era un hombre de carne y hueso que había crecido en Anenecuilco viendo exactamente el tipo de injusticia que decidió que iba a combatir. Un hombre que conocía la guerra mejor que casi nadie y que entendía que la guerra exige cosas que en tiempos de paz serían impensables. Pero también era un hombre que pensaba, que no se limitaba a reaccionar, que tenía una visión de lo que la justicia debía ser que iba más allá de simplemente invertir quién tenía el poder. Y esa visión fue lo que mostró el día que Tomás Herrera apareció en el campamento. Tomás Herrera tenía 38 años cuando traicionó a los zapatistas. No era un hombre de afuera, no era un espía enviado por los federales o por los hacendados a infiltrarse en las filas zapatistas. Era uno de los suyos. Había nacido en un pueblo de Morelos a 30 kilómetros de Anenecuilco. Su padre había sido peón de hacienda durante toda su vida adulta, como el padre de su padre antes que él. Tomás había crecido conociendo desde adentro el sistema que Zapata combatía, porque ese sistema había definido cada día de su infancia. Se había unido al movimiento zapatista en 1911,
en los primeros meses de la Revolución, cuando la promesa de un México diferente todavía se sentía como algo que podía realizarse en el tiempo de una generación. Había luchado, había cargado su rifle en las batallas que los libros de historia registran y en decenas de escaramuzas que no registra ningún libro, pero que los hombres que las vivieron llevan grabadas en el cuerpo para siempre. Había comido del mismo cazo que sus compañeros, había dormido bajo las mismas estrellas de Morelos, había celebrado las victorias y enterrado a los muertos con los mismos hombres que ahora lo miraban con los ojos que se reservan para los que rompen lo que no puede repararse. Y había cometido una traición que tuvo consecuencias reales para familias reales. Familias con nombres, con niños, con milpas que cultivaban desde hacía generaciones. Lo que Tomás vendió al hacendado de la región no era información militar en el sentido abstracto. Era la ubicación de familias campesinas que habían regresado a sus tierras bajo la protección del movimiento zapatista. Tierras que el hacendado reclamaba como suyas y que Zapata había declarado devueltas a sus dueños originales según el Plan de Ayala. Con esa información, el hacendado mandó a sus hombres, y las familias perdieron todo: la casa, la milpa, las semillas guardadas para la siguiente siembra, los animales, el pedazo de tierra que era la única herencia que iban a dejar a sus hijos. Todo, por dinero que Tomás Herrera había recibido de manos del hacendado, en una transacción que solo 2 personas sabían que había ocurrido. Hasta que 3 meses después, una de esas personas habló. No fue el hacendado, fue Tomás. El peso de lo que había hecho, según los que lo conocían, fue consumiéndolo desde adentro con la lentitud de las cosas que no tienen cura. No dormía bien, no comía bien, dejó de hablar con la gente que antes buscaba para conversar. Se fue volviendo una sombra de sí mismo mientras cargaba algo que no tenía a quien contárselo sin destruirse. Su hija, cuya enfermedad había sido la justificación que usó para convencerse de que lo que hacía era necesario, se recuperó, vivió, y Tomás descubrió algo que nadie que no lo ha vivido puede entender completamente, que cuando el motivo por el que hiciste una cosa terrible desaparece, lo que queda es solo la cosa terrible. No había ya ninguna razón que mirar, solo el hecho, solo las familias que habían perdido todo, solo los nombres, solo las caras de los niños que él conocía porque había jugado con sus padres cuando eran jóvenes. 3 meses después de recibir el dinero, Tomás Herrera montó su caballo en la madrugada y cabalgó hacia las montañas, no huyendo, llegando. Los hombres del campamento lo vieron venir desde lejos. El viento en las montañas de Morelos tiene una cualidad específica en ciertos meses del año. Es seco y pesado al mismo tiempo, como si cargara algo en el aire que no es exactamente polvo pero que se siente igual. Ese tipo de viento que los viejos del sur de México reconocen como señal de que algo va a ocurrir. Los hombres lo sintieron antes de ver al jinete. Ese silencio particular que no es ausencia de sonido, sino presencia de algo que todavía no ha llegado. Y cuando lo vieron aparecer en el camino, solo, sin apuro, sin el galope de alguien que huye, sino el paso medido de alguien que ha tomado una decisión y está ejecutándola, varios de ellos lo reconocieron de inmediato, y los que lo reconocieron no dijeron nada, porque no había nada que decir que no fuera ya evidente en la tensión que se instaló en el campamento como un cambio en la presión del aire. Tomás bajó del caballo. No lo saludaron. Nadie se movió hacia él. Nadie le preguntó a dónde había ido o por qué había tardado tanto en volver. Caminó solo hasta el centro del campamento, con esa caminata específica de los hombres que han dejado de fingir que tienen opciones,
y cayó de rodillas en la tierra seca de Morelos. El polvo se levantó a su alrededor. Sus manos temblaban, pero no levantó la mirada del suelo, porque sabía exactamente quién estaba frente a él. Emiliano Zapata lo miraba desde donde estaba parado, sin haber dado un solo paso hacia él, sin haber dicho una sola palabra, con esa quietud específica que los hombres que lo conocían identificaban como el momento de mayor peligro. No cuando Zapata gritaba, no cuando Zapata amenazaba, cuando Zapata se quedaba en silencio, porque el silencio de Zapata era el silencio de alguien que está pensando con toda la profundidad de la que es capaz, y los que habían visto las consecuencias de ese pensamiento sabían que lo que salía de él no era nunca simplemente reactivo. Era algo que había pasado por todos los filtros de lo que ese hombre entendía sobre la justicia y sobre lo que era necesario para que la causa que defendía pudiera durar más que una batalla. Los hombres se fueron acercando, uno por uno, desde diferentes puntos del campamento, con la gravedad de quienes saben que están siendo testigos de algo que va a definir muchas conversaciones futuras. Algunos apretaban la mandíbula, algunos tenían la mano cerca del rifle, no por orden ni por señal de nadie, por la lógica del tiempo que les había enseñado que la traición tenía una sola respuesta posible, y que esa respuesta era rápida y era definitiva, y no se discutía. Alguien escupió al suelo cerca de donde Tomás estaba arrodillado. Alguien más dijo algo en voz baja, que los que estaban cerca escucharon, y que no necesita repetirse aquí porque el significado era claro para todos. Tomás no reaccionó, no levantó la voz, no se defendió, no intentó explicar nada todavía. Solo dijo, casi tan bajo, que los que estaban más lejos tuvieron que inclinarse para escucharlo. Yo sé lo que hice. El silencio que siguió a esas palabras fue diferente al anterior, más pesado, con otra textura, porque hay algo en la ausencia de excusas que cambia la naturaleza de un momento. Cuando alguien llega con argumentos y justificaciones, la mente del que escucha trabaja para refutarlos o evaluarlos. Cuando alguien llega sin nada de eso, con las manos vacías y las palabras reducidas a lo esencial, algo diferente ocurre en el que escucha. Zapata dio un paso al frente, solo uno, y dijo, dilo. No era una pregunta, era una instrucción. Y Tomás, arrodillado en la tierra de Morelos frente a un hombre que tenía todos los motivos del mundo para hacer terminar esa conversación en ese mismo momento, lo dijo. Vendí información al hacendado. El murmullo que recorrió el campamento fue breve y después se apagó, porque todos necesitaban escuchar lo que seguía. Por mi culpa encontraron a las familias, las sacaron de sus tierras, perdieron todo. Nadie dijo nada, porque los hombres que escuchaban esas palabras no necesitaban que nadie les explicara lo que significaban. Muchos de ellos habían tenido tierras antes de que los hacendados se las quitaran. Muchos de ellos habían llegado al movimiento zapatista exactamente porque habían perdido lo que Tomás acababa de confirmar, que había ayudado a quitarle a otras familias. No era un concepto abstracto para ninguno de los que escuchaban. Era su propia historia reflejada en las caras de otras familias. Zapata lo miraba sin moverse. ¿Por qué? Tomás cerró los ojos, y la voz se le rompió de la manera en que se rompen las voces de los hombres que han aguantado demasiado tiempo sin dejar que nada salga. Mi hija estaba enferma, no tenía dinero, no tenía nada, y ellos me ofrecieron pagar. El silencio que siguió a esas palabras fue el más complicado de todos, porque no había nadie en ese campamento que no entendiera lo que significaba ver a un hijo enfermo sin tener nada con qué ayudarlo. No había nadie que no hubiera tenido ese miedo en alguna forma.
pero tampoco había nadie que no supiera que ese miedo, ese dolor completamente humano y completamente comprensible, no borraba lo que había hecho con él. La comprensión y el perdón son cosas distintas. Entender por qué alguien hizo algo no significa que lo que hizo no tuvo consecuencias reales para gente real. Uno de los hombres lo dijo con la voz cortada de quien lleva demasiado adentro lo que está a punto de soltar. Eso no justifica nada. Otro más. Por menos que eso han muerto muchos. Zapata levantó la mano y el silencio volvió. Y entonces preguntó algo que ninguno de los hombres presentes esperaba. ¿Te arrepientes? Tomás levantó la mirada por primera vez desde que había caído de rodillas. Los ojos rojos, cansados, con esa expresión específica de los hombres que han pasado meses mirando hacia adentro y que no han encontrado nada que los absuelva. Todos los días. No hay noche que no lo piense. No hay momento que no quiera regresar atrás. Pero no puedo. El viento pasó entre los hombres del campamento, moviendo el polvo de la tierra seca de Morelos, moviendo los sombreros, moviendo algo invisible que todos sintieron pero que nadie habría podido nombrar con precisión. Zapata observó a Tomás durante varios segundos que se sintieron mucho más largos de lo que eran, y entonces dijo algo que nadie esperaba. «Tráiganlos». Nadie entendió de inmediato. ¿A quién? Zapata respondió sin levantar la voz, con esa calma que era su manera de estar en el mundo cuando había tomado una decisión. Al pueblo. Si llegaste hasta aquí, te pido un favor. Dale like a este video. No porque lo necesitemos nosotros, sino porque estas historias necesitan llegar a más gente. A tus hijos, a tus nietos, a los que todavía creen que la justicia solo tiene una forma. Comparte este video con alguien que conozcas que necesite escuchar esta historia hoy. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento. Activa la campanita para no perderte lo que viene. Tierra y libertad. Horas después empezaron a llegar. Hombres y mujeres de los pueblos cercanos. Familias que habían escuchado que algo estaba ocurriendo en el campamento zapatista y que habían caminado horas por los caminos de monte para estar presentes sin saber exactamente para qué. Y entre ellos, las familias afectadas, las que lo habían perdido todo. Una mujer caminaba al frente del grupo. No era la más joven ni la más vieja. Era la que cargaba en el cuerpo la postura específica de los que han llorado todo lo que había para llorar y que han llegado al otro lado del llanto, donde ya no hay lágrimas, sino solo una dureza que no es odio, sino la consistencia de alguien que ha decidido seguir existiendo a pesar de todo. Había perdido la casa, la milpa que su marido había cultivado durante 20 años. Las semillas guardadas en ollas de barro que representaban no solo el alimento del año siguiente, sino el conocimiento acumulado de generaciones sobre qué funcionaba en esa tierra específica. Cuando llegó al centro del campamento y vio a Tomás arrodillado en el suelo, se detuvo. No dijo nada, solo lo miró. Y ese silencio entre ellos dos duró lo suficiente para que todos los presentes entendieran que lo que estaba ocurriendo no era solo un juicio. Era un encuentro entre dos personas cuyas vidas se habían cruzado de la peor manera posible y que ahora estaban paradas frente a frente con toda esa historia entre ellas. Zapata habló. Hoy no decido yo. Todos se miraron entre sí. Hoy decide el pueblo. Lo que siguió fue algo que los viejos de Morelos contarían durante décadas, porque en tiempos de guerra, con un traidor de rodillas frente a un ejército que tenía razones de sobra para aplicar la justicia rápida que la situación parecía exigir, lo que Emiliano Zapata hizo fue entregarle la decisión a las personas que habían sufrido las consecuencias, no a sus generales, no a sus hombres de confianza,
a las familias afectadas. La mujer se acercó a Tomás. Lo miró de frente, directamente, sin el odio exagerado de quien necesita amplificar sus emociones para sentir que tienen fuerza. Con algo más tranquilo y más definitivo que el odio. ¿Sabes lo que hiciste? Tomás bajó la cabeza. Sí. ¿Sabes lo que perdimos? Sí. ¿Sabes lo que nos quitaste? Tomás no respondió, porque no había respuesta suficiente para esa pregunta. La mujer esperó. El campamento esperó. Morelos esperó. Y entonces ella dijo algo que cambió el peso del aire alrededor de todos los que estaban presentes. Si mueres, nada cambia. Hizo una pausa. Miró alrededor, al campamento, a los hombres, a las otras familias que habían llegado. Pero si vives, volvió a mirar a Tomás directamente. Vas a trabajar, para nosotros, hasta devolver todo lo que quitaste. El silencio que siguió a esas palabras fue de un tipo que no tiene nombre exacto en ningún idioma, pero que todos los que lo experimentan reconocen inmediatamente. Era el silencio de un momento en que algo que debería haberse dicho antes, finalmente se dijo. El silencio de la justicia, que no busca equilibrar un daño con otro daño, sino reparar lo que puede repararse. Zapata miró a Tomás. ¿Aceptas? Y Tomás, arrodillado en la tierra seca de Morelos, con los ojos llenos de algo que no era miedo, sino el peso específico del hombre que acaba de entender exactamente lo que le va a costar vivir con lo que hizo, respondió, sí, acepto. Ese día nadie murió en el campamento zapatista, y el castigo apenas comenzaba. Durante los años que siguieron, Tomás Herrera trabajó las tierras de las familias a las que había perjudicado, no como igual, no como hombre libre que elige a quien ayuda, como alguien que debe cada día, cada cosecha, cada hora de sol en el campo, cada gota de sudor que cae sobre la tierra que él había ayudado a quitarles. Las familias lo observaban trabajar, al principio con ese odio que es la respuesta natural e inevitable al daño real. Luego con la distancia de quien ha decidido no gastar más energía en el odio, porque la energía es necesaria para reconstruir lo que se perdió. Y con el tiempo, con algo que no era exactamente perdón, porque el perdón es una decisión que cada persona toma en su propio tiempo y en sus propios términos, y que nadie puede apresurar desde afuera, pero que era algo funcional, que permitía que la vida continuara en ese espacio compartido, sin que el odio consumiera todo lo demás. Tomás no huyó. Cuando los años se pusieron más difíciles y habría sido más fácil desaparecer en alguno de los muchos movimientos de población que la revolución produjo, cuando nadie lo habría encontrado, o cuando el rastro se habría perdido entre tantos desplazados, él no lo hizo. Se quedó, siguió trabajando, siguió pagando la deuda que había contraído no en dinero, sino en tiempo y en esfuerzo, y en la presencia diaria que le decía a las familias que lo observaban que el hombre que les había causado ese daño no había desaparecido del mundo, sino que estaba ahí, visible, llevando las consecuencias de lo que había hecho. Hay algo en eso que los viejos de Morelos entendían mejor que los libros de filosofía, que la responsabilidad real no es la que se declara en un momento de arrepentimiento, es la que se demuestra en la duración, en seguir presente cuando sería más fácil no estarlo, en no pedir que el tiempo borre lo que solo el trabajo puede reparar. Dicen que al final de su vida, Tomás Herrera había trabajado esas tierras durante tantos años que sus manos tenían la textura de la tierra de Morelos, que los hijos de las familias afectadas, que eran niños cuando ocurrió todo y que habían crecido viendo a ese hombre trabajar día tras día, no lo llamaban traidor, no porque hubieran olvidado, porque habían visto algo más,
Habían visto a un hombre cargar su error hasta el final sin escapar, sin esconderse, sin pedir que nadie le hiciera más fácil lo que él mismo había hecho difícil. Y eso, en la cultura de los pueblos de Morelos, en esa cultura donde la palabra dada tiene un peso que los contratos escritos nunca van a tener completamente, donde la presencia en los momentos difíciles define a las personas más que cualquier declaración en los momentos fáciles, eso significaba algo. No lo absolvía, pero decía algo sobre quién era ese hombre más allá de lo peor que había hecho. Emiliano Zapata enseñó algo con esa decisión que no está escrito en el Plan de Ayala, ni en ningún manifiesto, ni en ninguno de los documentos que los historiadores estudian cuando quieren entender el zapatismo. Enseñó que la justicia que solo sabe castigar es una justicia incompleta. Que el castigo más fácil, el más rápido, el más definitivo, a veces es también el que menos le exige al que lo recibe, que obligar a alguien a vivir con las consecuencias de sus acciones, a ver todos los días a las personas que dañó, a trabajar todos los días para reparar lo que rompió, puede ser una forma de justicia que va mucho más lejos que cualquier bala. Y que la decisión de la mujer que había perdido todo, la de no pedir la muerte sino el trabajo, no fue debilidad. Fue la forma más exigente de justicia que existe, la que no cierra el asunto con un final definitivo, sino que lo mantiene abierto, presente, vivo, hasta que lo que se rompió esté lo más cercano a reparado que es humanamente posible. Hay una razón por la que esta historia se contó en los pueblos de Morelos durante generaciones, no solo porque Zapata fue el protagonista de ella, sino porque habla de algo que los que vivieron la revolución entendían de primera mano y que las generaciones que vinieron después necesitaban escuchar. Que la revolución no era solo cambiar quién tenía el poder, era cambiar cómo se entendía la justicia. Era demostrar que los hombres y las mujeres que habían sido tratados como objetos durante generaciones podían, cuando se les daba la oportunidad, ejercer una justicia más sofisticada, más humana y más efectiva que la que sus opresores habían aplicado siempre. Era demostrar que el pueblo no solo merecía la tierra, merecía también decidir qué hacer con quienes los habían traicionado. Y que cuando se les dio esa decisión, eligieron algo más difícil y más poderoso que la venganza. Eligieron la reparación. Si esta historia te llegó, si te hizo pensar en alguien que conoces o en algo que has vivido, dale like a este video. Compártelo con tus hijos, con tus nietos, con alguien que creas que necesita escuchar hoy que la justicia no siempre tiene una sola forma. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque la próxima semana traemos otra historia del México profundo que no te puedes perder. Historias de hombres y mujeres reales, de decisiones que cambiaron todo, de una revolución que fue mucho más que batallas y generales, y fechas en un libro de texto. Zapata dijo una vez algo que los viejos de Morelos repetían cuando querían explicar por qué seguían creyendo en lo que habían luchado. Prefiero morir esclavo de mis principios que vivir esclavo de los hombres. Ese día en el campamento, frente a Tomás Herrera arrodillado en la tierra seca, Zapata demostró que sus principios incluían algo que muy poca gente en su posición habría tenido la visión de ver. Que la justicia que construye es más valiosa que la justicia que destruye. Tierra y libertad.